Muy buenos días a todos, bienvenidos a Frente hoy con un interesante tema. Hasta su servidor se siente interesado y con muchas expectativas del tema. Estoy tratando de ordenarme. Ya en minutos tendremos al embajador de Honduras en Washington, Roberto Flores Bermúdez. Cuánto tema que analizar con el embajador hondureño en la capital del mundo, en Estados Unidos. ¿Saben ustedes que el presidente hondureño hizo una solicitud al secretario de Estado Marco Rubio? Ahora que ya estamos convencidos los hondureños que el estatus de protección temporal no se va a prolongar. Ayer le hizo una solicitud. Y de eso nos va a hablar Roberto Flores Bermúdez. Ya vamos a leer la carta, ya la vamos a leer. Y entonces, por ahí comenzaremos hoy a preguntar a los panelistas. Habrán invitados aquí en el set. Tendré uno en San Pedro Sula también. Pero miren la pregunta que tenemos para hoy. Ya está preparada Luz Madrid. En pantalla la pregunta del día. En 6 meses de gobierno de Nasri Asfura, ¿la administración Trump ha respaldado a Honduras con hechos o solo con gestos políticos? En 6 meses de gobierno de Nasri Asfura, ¿la administración Trump ha respaldado a Honduras con hechos o solo con gestos políticos? Esa es la pregunta de esta mañana. Nuestro número de WhatsApp y redes sociales, Frente a Frente HN en todas las plataformas. Y el número de WhatsApp 9773-6065. Frente a Frente presentó el tema del día. Y pudiesen existir más preguntas. De hecho, las tenemos. ¿Ha recibido Honduras el trato preferencial que muchos esperaban de la administración Trump? Luego que una semana antes del 30 de noviembre pidió el respaldo de los hondureños para el actual presidente Nasri Asfura. ¿Qué ha ganado realmente Honduras en su relación con Donald Trump durante estos primeros 6 meses? Y mi actitud no es pedigüeña. Yo soy de los que siempre critiqué que los periodistas hondureños, incluido yo, en las décadas anteriores, solo es que viniera un funcionario estadounidense a Toncontín. ¿Y con cuánto nos van a ayudar? Por dioseros. Eso siempre no me gustó a mí, esa actitud pedigüeña. Obviamente que en el mundo hay cooperación, hay aliados políticos, cooperación, unos países que cooperan más que otros. Mi actitud no es pedigüeña, sino que sé que el voto de muchos hondureños el 30 de noviembre se produjo pensando que si Trump lo estaba pidiendo para favorecer a Nasri Asfura, Trump iba a facilitar las cosas en muchos ámbitos a la administración del Partido Nacional. Por eso estas preguntas. ¿La cercanía entre Asfura y Trump se ha traducido en beneficios concretos para Honduras? ¿Ha cumplido la administración Trump las expectativas que generó en Honduras durante la campaña electoral? ¿Los hondureños tienen suficientes razones para sentirse satisfechos con la relación entre Asfura y Trump o no? Y por si faltara alguna, hasta hoy, ¿qué ha recibido Honduras de Donald Trump? ¿Resultados concretos o solo expectativas? ¿O nada? Por eso les digo, va a estar súper interesante el tema. Me gustaría, Lucecita, por favor, que tuviésemos 2 preguntas hoy.
Sí, es el oficial, la que está en pantalla. ¿Tiene posibilidades reales la solicitud de AFURA de convencer a la administración Trump de conceder una transición para los hondureños con TPS? Ya la habías leído, ¿verdad? Ah, no la habías leído. No, esta es la segunda. No, por eso, tú ya la habías leído la pregunta. No. O sea que yo me entrometí. No, ya lanzamos la primera pregunta. Esta es la segunda. Ah, bueno. ¿Y la primera cuál fue? Por favor. En 6 meses de gobierno de Nasri Asfura, ¿la administración Trump ha respaldado a Honduras con hechos o solo con gestos políticos? Es que esa debió ser la segunda. Sí, esa debió ser la segunda. La primera es la que tenemos en... La que viene, la que quiero ver, la otra, por favor. ¿Tiene posibilidades reales la solicitud de AFURA de convencer a la administración Trump de conceder una transición para los hondureños con TPS? Porque ese fue el objetivo de la convocatoria a los panelistas hoy. Muy bien, ¿qué es lo que le ha solicitado el presidente de Honduras a Marco Rubio, el secretario de Estado? Primero, el saludo cordial, luego que Honduras valora profundamente su relación de amistad, cooperación y confianza con los Estados Unidos, que nuestros países comparten el interés de promover la seguridad, la estabilidad, el crecimiento económico y una migración regular, segura y ordenada en nuestra región. Y le hace un recordatorio que el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de los Estados Unidos, aunque fue emitido en casos relativos a otros países y no resuelve directamente el proceso concerniente a Honduras, ha configurado un nuevo escenario jurídico que hace especialmente importante la coordinación bilateral. Es decir, Honduras ya sabe que los estadounidenses o que Trump va a hacer lo mismo que hizo con los haitianos y gente de otros países. Fin al TPS. Y por eso la pregunta que estamos formulando hoy. La gente pensaba, quizá con el TPS nos va a ayudar Trump. No, allá los gringos manejan de otra manera su política exterior. Le dice Nasri Asfura a Marco Rubio: Honduras reconoce plenamente el carácter temporal del TPS y respeta las decisiones adoptadas soberanamente por las instituciones de los Estados Unidos. En este nuevo escenario, mi gobierno considera indispensable continuar promoviendo por la vía diplomática y administrativa las alternativas jurídicamente disponibles que permitan proteger a las familias hondureñas y asegurar una transición ordenada, previsible y humanitaria. Esta situación involucra a decenas de miles de hondureños que han vivido y trabajado durante más de 2 décadas en los Estados Unidos. Han contribuido a su economía, creado empresas, adquirido viviendas y formado familias, incluidas familias con niñas y niños ciudadanos estadounidenses. Una transición abrupta, fíjense bien lo que le dice Asfura a Marco Rubio, una transición abrupta podría provocar separación familiar, pérdida repentina de empleos e ingresos, interrupción educativa, afectaciones patrimoniales y dificultades operativas para las autoridades de ambos países. En ese contexto, solicito respetuosamente su apoyo personal y sus buenos oficios para que en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional y las demás autoridades competentes se considere un periodo adicional razonable y claramente delimitado de transición ordenada o cualquier otro mecanismo administrativo jurídicamente disponible que produzca efectos equivalentes. No se le está pidiendo que amplíe el TPS, ya sabemos que no lo van a ampliar, no se le está pidiendo eso. Es un párrafo bien redactado, diplomáticamente redactado. Solicito respetuosamente su apoyo personal y sus buenos oficios para que en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional y las demás autoridades competentes se considere un periodo adicional, razonable y claramente delimitado, es decir, que hay una fecha tope, de transición ordenada, como no se va a ampliar el TPS, o cualquier otro mecanismo administrativo jurídicamente disponible que produzca efectos equivalentes. Lo que no queremos aquí es una transición abrupta
que ya los que van a quedar sin TPS se vengan, dividan la familia, rompan la familia, que queden niños que están estudiando ya y todo eso. El propósito es permitir que las personas afectadas reciban asesoría legal calificada, determinen si son elegibles para alguna otra vía migratoria prevista en la legislación estadounidense, pongan en orden sus asuntos familiares, laborales, educativos y patrimoniales y cuando corresponda preparen un retorno coordinado, digno y seguro a Honduras. Agradeceríamos, le dice Afura a Marco Rubio, que en la medida permitida por la legislación estadounidense, dicho mecanismo contemple la continuidad temporal de las autorizaciones de empleo. Esto evitaría dislocaciones laborales innecesarias, favorecería el cumplimiento voluntario y permitiría que ambos gobiernos coordinen adecuadamente los casos de quienes deban retornar. Mi gobierno, por su parte, ha venido fortaleciendo la capacidad de nuestra red consular, la coordinación con organizaciones de asistencia legal y los mecanismos interinstitucionales de contingencia. Asimismo, avanza en instrumentos de orientación, identificación de competencias y reintegración productiva, cuya efectividad dependerá de una transición gradual y de una coordinación estrecha entre ambos países. Muchos de nuestros compatriotas han adquirido conocimientos técnicos, experiencia laboral, capacidad empresarial, dominio del idioma inglés y vínculos económicos que pueden convertirse en activos para el desarrollo de Honduras. No obstante, su integración sostenible requiere oportunidades reales de empleo, inversión, emprendimiento y acceso al financiamiento. No, la nota está bien redactada, sin lugar a dudas. Por ello, propongo que nuestros gobiernos impulsen como línea complementaria una alianza Honduras-Estados Unidos para el empleo, la inversión y la seguridad compartida. Esta alianza podría priorizar la aceleración de las conversaciones comerciales bilaterales, mejora selectiva de acceso a mercados y facilitación del comercio, la promoción de inversiones estadounidenses y de la relocalización cercana de cadenas productivas nurturing, lo que venimos hablando desde hace tiempo y no lo aprovechamos. El fortalecimiento del corredor logístico Canal Seco, Puerto Cortés y la infraestructura energética, digital y aduanera. Y un programa específico de certificación de competencias, intermediación laboral, acceso a crédito y apoyo al emprendimiento para los hondureños que retornen. Esta agenda serviría a los intereses de ambos países. Una Honduras con mayor inversión, empleo formal y oportunidades económicas reduce las presiones que impulsan la migración irregular, debilita las redes dedicadas al tráfico ilícito de personas, fortalece cadenas regionales de suministro más seguras y contribuye directamente a los objetivos de seguridad fronteriza y nacional de los Estados Unidos. Agradecería, le dice Afura a Marco Rubio, su apoyo para establecer un equipo bilateral de alto nivel que trabaje con nuestra Cancillería y nuestra Embajada en Washington, tanto en la definición del mecanismo de transición como en la estructuración de esta agenda económica. Mi gobierno está preparado para presentar una cartera priorizada de proyectos y establecer mecanismos transparentes de ejecución y seguimiento. Y luego la despedida, Narri Juan Afura Sabla, presidente de la República de Honduras. Este servidor pensó, después de que Trump dijo a los hondureños, voten por Narri Afura, que es el mejor, que el país no necesitaría este tipo de cartas para que a esta altura ya Trump y Afura hubiesen hablado de las expectativas y necesidades de Honduras. La carta está bien redactada, pero ¿saben qué? Yo tenía otras expectativas, que también luce que parece que estamos rogando. Está bien pedir, solicitar, pero entendía, porque antes de tomar posesión, en Mar-a-Lago se reunió Trump con Afura. Yo pensé que ahí le habían dicho todas estas cosas. Y eso fue lo que pensó Honduras, que íbamos a obtener beneficios. Pero no es tan fácil, y ya les vamos a explicar por qué. Este es el frente a frente de hoy. ¿Y con quién vamos a hacer el frente a frente hoy? Con la gerente nacional de gestiones aduaneras de la Dirección de Aduanas. Porque quienes ya terminen el TPS se les van a dar algunas facilidades en Honduras. Fíjense bien. Ampliación o prórroga del TPS, no tenemos ya expectativa alguna.
Ahora es ayudarle a la gente que ya quede sin protección legal en Estados Unidos. Bienvenida, licenciada. Es un placer. Gracias. Saludo también al embajador de Honduras en Washington, el doctor Roberto Flores Bermúdez. Don Roberto, bienvenido y gracias por atender esta solicitud de frente a frente. Ya presentaremos a los otros invitados que están en pantalla. Buenos días, señor embajador. Buenos días, es un gusto saludarlo y comparecer con esta distinguidos participantes en su programa. Renato, mucho gusto. Gracias, muchas gracias. Nos va a acompañar el secretario de la embajada, don David, el ministro David Hernández. David, bienvenido, buenos días. Licenciado, buenos días, qué gusto saludarlo. Lo miro muy serio, pero yo sé que la seriedad es producto de las preocupaciones. Estamos al 100. Al 100% preocupados, deberíamos estar todos preocupados, francamente. Sí, concentrado en nuestro trabajo. Bueno. Y está también el empresario, miembro de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Menotti Maradiaga. Menotti, buenos días, bienvenido. Buenos días, don Renato. Un placer saludarlo, embajador. Un placer a la distancia. Don Renato, un placer saludarlo. Y don Renato, gracias por la oportunidad de participar en este frente a frente. Sí. Bueno, y voy a comenzar ya, cuando son las 7:17, con una introducción del señor embajador de Honduras en Washington. Aquí nos estamos preguntando, embajador, ¿tiene posibilidades reales la solicitud de AFURA de convencer a la administración Trump de conceder una transición para los hondureños con TPS? ¿Qué piensa usted, señor embajador? Muchas gracias. La pregunta es muy oportuna. Sí, quería mencionar la presencia del ministro de la Embajada, David Hernández. Usted lo mencionó. Sí. Él nos acompaña, es un experto en temas legales aquí en Estados Unidos, temas migratorios, y ha tenido una muy buena relación con la comunidad de hondureños aquí. Así es que es una pieza clave en la Embajada y le agradezco que lo tengamos aquí en el programa. Gracias, David. La pregunta que formula Renato es muy importante, las posibilidades de tener éxito. Estamos frente a una situación de incertidumbre en Estados Unidos y lo hemos visto, no solo nosotros los hondureños, lo ha visto el mundo. Hemos visto una serie de acciones que no se hubiesen esperado, pero que una vez que se dan generan un oleaje bastante complicado y eso nos está pasando a nosotros también. Recordemos que Estados Unidos en noviembre del año pasado hizo pública su posición, su visión estratégica de seguridad en lo que se refiere al hemisferio occidental, es decir, más que todo al continente americano. Y en esa visión del presidente tenemos un enfoque muy claro en temas de seguridad, en temas de comercio, en temas económicos, que los hemos venido viendo, cómo se han venido manifestando a lo largo de este tiempo. Tenemos el escudo de las Américas, tenemos una serie de acciones y entre ellas, y aterrizo con esto, tenemos también esto que concierne al TPS, lo que concierne al tema migratorio, donde Estados Unidos ha hecho suyo este mensaje tanto en su campaña política como ya en su vida dentro de la administración por parte del presidente Trump. Son puntos que se han esgrimido y que se han visto materializados. En el caso nuestro, el mensaje que recibimos desde el año pasado, desde marzo del año pasado, fue el fin del TPS. Y luego vinieron estas acciones jurídicas que terminaron, como bien lo mencionó usted, con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que afecta a los haitianos y a los sirios, pero igualmente tiene un efecto que nos alcanza a nosotros los hondureños, porque ya reduce el margen de acción, prácticamente elimina el margen de acción judicial. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que esto se pueda extender? Veámoslo en el contexto de esa política exterior de Estados Unidos, de esa política exterior vinculada con el tema de migración, con la cierre de fronteras, con la deportación de personas de terceros países y con las acciones que hemos visto a lo largo de los últimos meses, con deportaciones, detenciones, con arrestos que afectan a nuestros compatriotas. La apelación que se hace aquí, el llamado que hace el presidente Asfura, es un llamado humanitario. Él pone en contexto lo que ocurre con una persona que está amparada bajo el TPS en Estados Unidos. Tiene familia, tiene inversiones, tiene hipotecas,
tiene estudio de los hijos, tiene tratamientos médicos en curso. Hoy vimos el caso, por ejemplo, que Juan Flores, un hondureño que ha estado en Miami, pero que viaja bastante, entrevistó a una señora que tiene a su marido en el hospital y cómo se va a mover, qué va a pasar con personas como esas. Entonces hay un elemento muy humano que es lo que estamos pues apelando. Yo creo que la carta del presidente abre ese espacio. Ahora bien, la pregunta general que usted hace, Renato, y es un tema de mucha discusión, es que Estados Unidos pues, ha ofrecido ayudarnos en nuestro desarrollo. Ha dicho al más alto nivel, a buenos niveles, que ellos están muy interesados en el éxito de Honduras, en el éxito del gobierno del presidente. Entonces, estas acciones, si acaso se da un espacio de transición, estaría en línea con ayudarnos, porque tampoco podemos recibir no solo a 55,000 miembros del TPS, vendrían también las familias posiblemente. Estamos hablando de un buen número. ¿Y eso qué es lo que hace para Honduras? Afecta a nuestra economía, afecta a la situación general del país. Ya de por sí tenemos se ha heredado un elevado nivel de pobreza en el país, la inversión se fue, estamos en una situación en la cual se está reconstruyendo Honduras, llamémosle así, y esa reconstrucción que en este momento pase también por la recepción de personas que van a necesitar mucha asistencia aquí, no deja de ser un gran desafío. Usted mencionó la ley que pasó el Congreso, me parece una cosa fantástica. Creo que el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, el presidente Asfura, que promovieron esta ley para facilitar el retorno de los hondureños que cuando regresen, si es que regresan, puedan introducir sus enseres, las máquinas que tienen en su vida productiva, por ejemplo, que puedan entrar libres de derechos para poder facilitarles y darles un espacio, un pequeño ecosistema, llamémosle así, que les permita sobrevivir. Pero hay muchos elementos y posiblemente van a salir a la luz en nuestra discusión, que igualmente vamos a hablar sobre ellos en su momento. No quiero tomar tanto tiempo, pero sí decir que el tema de los aranceles es igualmente otra expresión de esa política exterior de Estados Unidos que esperaríamos que sea tomada en cuenta en nuestro país, en las condiciones en que nos encontramos y en esa amistad que tenemos con Estados Unidos, para que se nos dé un tratamiento justo y que aquella frase de que queremos ayudarles y estamos confiados en su éxito se vuelva realidad. Sí, porque ya aquí pesa más la pregunta. Hasta hoy, ¿qué ha recibido Honduras de Donald Trump? ¿Resultados concretos o solo expectativas? Bueno, sí que Díaz queremos que nos quiten ese 10% de los aranceles, si fuera posible el 25% de los arneses. Lo han logrado los salvadoreños, los guatemaltecos. Se suponía que Trump iba a facilitar muchas cosas con esa supuesta amistad con Asfura y esa solicitud expresa que hizo para que votaran por él. Y no crean, mucha gente votó por Narri Asfura, por esa petición de Trump, creyendo que iban a facilitar las cosas para Estados Unidos con los migrantes allá y con aranceles inclusive. Entonces tenemos todo el derecho de estarnos preguntando, ¿ha recibido Honduras el trato preferencial que muchos esperaban de la administración Trump? ¿Qué ha ganado realmente Honduras en su relación con Donald Trump durante estos primeros 6 meses? ¿La cercanía entre Asfura y Trump se ha traducido en beneficios concretos para Honduras? ¿Ha cumplido la administración Trump las expectativas que generó en Honduras durante la campaña electoral? ¿Los hondureños tienen razones para sentirse satisfechos con la relación entre Asfura y Trump? Y ahí, en resumen, hasta hoy, ¿qué ha recibido Honduras de Donald Trump? ¿Resultados concretos o solo expectativas? El ministro de la Embajada, el abogado David Hernández, interviene después de la pausa comercial, al igual que el miembro de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, el empresario Menotti Maradiaga, y la gerente nacional de gestiones aduaneras de la Dirección de Aduanas, Carmen Martínez. Atento. El periódico digital tunota.com destaca en su portada: sube la energía eléctrica otra vez, ajuste de 12.48% regirá entre julio y septiembre. Congreso aplaza sesión legislativa y convoca al Pleno para el miércoles. México venció 2-0 a Ecuador y jugará octavos de final en United 2026. Estas y más noticias en tunota.com.
En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Damos lectura a sus mensajes en redes sociales. Fidel Cruz escribe: la amplia y bien redactada carta debió incluir una explicación que el informe de Xiomara Castro a Kristi Noem sobre nuestros parámetros de crecimiento no eran reales, que nuestra economía está horriblemente por el suelo y bajando, hay gente saltándose tiempos de comida. Carlos Araque opina: no hay ninguna posibilidad a menos que sean concedidas cada una de las demandas de Trump y sus intereses en Honduras. Próspera Ucedes, CNI Palmerola Nueva: la única esperanza para los ciudadanos hondureños en Estados Unidos es esperar la salida de Trump e intentar un nuevo acuerdo. Ismael Ochoa escribe: esta gente pasa muy ocupada como para estar leyendo una nota tan larga. Lo más aconsejable es hacer otra visita a Mar-a-Lago, pero esta vez sí aprovechar el tiempo y hablar en favor de nuestra gente. Roberto Díaz escribe: Trump prometió trabajar con Tito Asfura. Hasta el momento nada se ha visto, quizás no porque Trump no quiera, sino porque Honduras no ha hecho solicitudes de ayuda. A 5 meses de gobierno, hasta ahora solicitan el TPS. Eso lo hubieran hecho desde el primer día del gobierno. Pilas, escriben los televidentes. Gracias, siga opinando también a través de nuestro número de WhatsApp. El número es 9773-6065. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Y ahora vamos a escuchar al abogado David Hernández, que es el ministro de la Embajada de Honduras, porque el presidente le ha propuesto a Marco Rubio que nos ayude y que interceda ante los organismos correspondientes con la creación de una alianza Honduras-Estados Unidos para el empleo, la inversión y la seguridad compartida, orientada a impulsar inversiones, fortalecer el comercio bilateral, promover proyectos de nearshoring, desarrollar infraestructura logística y energética y crear programas de certificación laboral, acceso al crédito y apoyo al emprendimiento para los hondureños que regresen al país. Ministro, ¿qué posibilidades hay realmente de que atiendan esta carta que, según un hondureño que escribió, muy larga, dice? Esto lo hubieran pedido antes. Adelante, ministro David Hernández. Gracias, licenciado Renato. La verdad que son cartas de estilo que así, cuando son temas de interés del país, cursan ese tipo de semántica, porque creo que los mensajes que transmite el señor presidente son muy claros, o posiblemente lo ven largos, pero está esquematizando una situación que viene con un antecedente y con una solución, con unas propuestas, una Honduras con una mayor inversión y el empleo formal. Esto ayuda a las presiones e impulsan que no haya una migración irregular. Planteamientos que hace el señor presidente. Pero a todo esto hemos venido, como lo manifestaba el embajador don Renato, trabajando en unos fortalecimientos para todo esto. Tenemos una red consular que con instrucciones de nuestra canciller Mireya Agüero, que nos planteó un equipo de trabajo desde la viceministra Flores, la dirección consular con su directora Flavia Zamora, hemos venido esquematizando la red consular. Son 19 oficinas consulares en los Estados Unidos que han estado brindando de una manera tal vez corta, pero atención a los migrantes desde la toma del presidente Asfura. Son 19 oficinas consulares que yo le envié un mapa a la producción, al licenciado Andino, para que podamos plantearlo en la pantalla y que podemos ver el panorama de cómo estamos con los consulados, con nuestra red y de las atenciones que se prestan. Y con esto también estamos con Cancillería trabajando en un esquema de esa ayuda que se va a realizar con nuestra red consular a nuestra población migrante beneficiada por el TPS, para poder, ahí tiene el mapa en pantalla, para poder recibir esta asistencia legal calificada que usted mencionaba. Si usted se fija, don Renato, en el mapa, tenemos las 19 oficinas consulares. Parte del oeste, tenemos Los Ángeles, San Francisco, Seattle, arriba, tenemos en Phoenix, en Aurora, Colorado, en Kansas, McAllen, Houston, Dallas, en Chicago, en Pittsburgh, en Tampa, en Atlanta, en Miami, en la Carolina del Norte,
en Washington, D.C., Nueva York y Boston. Estas oficinas, creo que cada una de ellas tiene una acción precisa para la atención de nuestros connacionales. Es el objetivo que nuestra canciller está focalizada en lograr, una buena atención hacia estos migrantes. También envié a la producción para que puedan conocer de repente alguna dirección en específico, dónde queda nuestro consulado en Los Ángeles. Usted la tiene ya en producción con su información precisa de dirección y teléfono y correo electrónico. La importancia de esto es conocer algún caso en especial que requiera cierta atención. Pueden consultarlo con nuestros consulados en nuestra red. Envié también, por una importancia, una línea de tiempo, don Renato, de cómo hemos estado con el TPS desde su otorgamiento en el año 99. Ahí estamos viendo los diferentes consulados con su información de dirección y correo electrónico. Esto es lo más actualizado que se tiene. Están operativos, hay atenciones, hay servicios, hay enrolamiento para DNIs, inscripción de menores, que es un punto interesante, don Renato, que aquellos hondureños que están en preparación para su retorno a Honduras y tienen hijos ciudadanos nacidos acá, para que puedan no tener problemas de ingreso y estadía en Honduras, lo recomendable es que puedan lograr su inscripción como hondureños en el consulado más cercano. Ahí se logra esta inscripción, es de cero costo, tiene un costo gratuito y se registra y sale con su acta de nacimiento el hijo de este ciudadano hondureño o de esta familia hondureña. Yo los entiendo, los esfuerzos que están haciendo ustedes como Cancillería para facilitarle las cosas a los hondureños, pero creo que ya olfatearon, identificaron cuál es el centro, por lo menos es el mío, que lo traslado a ustedes. Voy a escuchar a un empresario, porque solo miren los aranceles. Me dicen a mí, no, es que El Salvador y Guatemala negociaron primero con ellos para quitarse ese 10% de aranceles. Nosotros llegamos después, pero se suponía que desde el mes pasado están negociando. No sé si siguen negociando, ¿qué ha pasado? Le preguntaré al licenciado Melvin Martínez, si no me equivoco. Redondo. Melvin Redondo, perdón, que es el hombre fuerte en las negociaciones. Lo trajo a ADFURA desde la China continental para que viniera a hacer esas negociaciones. Y yo no sé cómo avanzan. Ya son 6 meses. Cuando menos acuerden, van a estar cumpliendo la administración de ADFURA un año, y esperamos que para esa época por lo menos nos hayamos quitado ese arancel del 10%. ¿Qué piensan los empresarios? Sí, aquí interviene el canciller y después voy con el miembro de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Menotti Maradiaga. Adelante, embajador Roberto Flores. Muchas gracias. Solo un pequeño detalle. Mire, Sí. el ministro Redondo ha estado viniendo aquí a Washington y ha emprendido múltiples negociaciones con la Oficina de Comercio de Estados Unidos, con el Departamento de Comercio de Estados Unidos, y está compareciendo la próxima semana en una audiencia frente al Congreso norteamericano ante una comisión que tiene que ver con una sección 301 que está vinculada con trabajo forzoso. Él ha estado viniendo aquí, y lo digo porque yo he estado acompañándolo y está haciendo una gran gestión. Lo que pasa es que negociar en este momento con el gobierno de Estados Unidos en sus diferentes facetas Uno entiende. no es nada fácil, ¿verdad? Pero solo quería hacer ese comentario. No quiero quitarle el tiempo a don Menotti. Por favor, adelante. Sí, aquí me está llegando un mensaje de un televidente. Que ha sido funcionario, no lo es ahora, pero tiene mucho conocimiento en diplomacia. Y me dice, creo que sí hubo una expectativa equivocada. Muchos confundieron respaldo político electoral con trato migratorio preferencial. Trump pidió votar por ADFURA y lo presentó como un aliado con quien podía trabajar, especialmente frente al comunismo y Maduro. Pero en migración, la política de Trump ha sido mucho más dura que sentimental. El TPS se decide desde la lógica interna de seguridad, control fronterizo y presión electoral en Estados Unidos, no desde la gratitud política hacia Honduras. Hay que ser objetivos. Así es, los intereses de ellos son los intereses de ellos.
¿Puede concretarse algo? Me dice, sí, pero limitado. No esperaría una renovación amplia del TPS. Sí que no estamos pidiendo renovación del TPS, ya sabemos que eso no será posible, pero por lo menos que no sea una decisión abrupta. Lo más realista sería una transición corta, ordenada y con permisos temporales de trabajo, como pidió AFURA Marco Rubio. Y termina, Honduras puede ganar tiempo, pero difícilmente ganará una excepción permanente. La simpatía política puede abrir puertas diplomáticas, no necesariamente cambia la línea dura migratoria en Washington. Menotti Maradiaga, adelante. Buenos días, don Renato, gracias. Realmente lamentar esta incertidumbre y la desesperanza que están viviendo nuestros compatriotas en Estados Unidos. Esto no viene de este gobierno, sino de muchos gobiernos y el gobierno anterior que no se hicieron las gestiones. Pero no podemos llorar sobre la leche ya derramada. Yo soy convencido que ya debemos dejar de exportar hondureños y concentrarnos en hacer lo que debemos hacer aquí en Honduras para poder proporcionar todo lo que se necesita para que los hondureños vivamos acá y podamos invertir acá. Y me refiero a fortalecer la producción nacional. ¿Qué vamos a hacer con estos 50,000 hondureños que están bajo el TPS? En este momento no podemos ni recibir 500 porque no están las condiciones. Los políticos deben de trabajar ya, y me refiero al Congreso Nacional, en poder gestionar fondos para Banprovi, para que todo este conocimiento que tienen los hondureños que viven en Estados Unidos por años puedan venir a desarrollarlos en empresas aquí en Honduras y poder generar empleo y poder generar inversión. Aquí necesitamos reforzar la producción nacional. Qué mejor que poder tener y atraer hondureños que ya conocen el mercado estadounidense y que van a poder exportar si vienen a desarrollar sus empresas con los conocimientos que tienen. Creo yo que aquí debemos de trabajar unidos ya, empezar a obtener la información de cada uno de los hondureños que están bajo el régimen de TPS y poder proporcionarles las condiciones para que vengan a generar sus empresas y empleos aquí. Ya no podemos seguir dependiendo de la exportación de hondureños y debemos de reforzar nuestra producción nacional y todos los inversionistas nacionales bien nacidos que quieran desarrollar el país. Sí, y sobre eso tengo yo una pregunta aquí. ¿Qué le conviene más a Honduras? ¿Seguir dependiendo de la ayuda de Estados Unidos, si es que la da? No sé cuánto es la ayuda económica de Estados Unidos ahora. En los tiempos de la Guerra Fría sí ayudaba económicamente, ahora entiendo que no. ¿O convertirse en un país que atraiga inversión y genere empleo por sí mismo? Ya le vamos a dar un espacio a esa pregunta. ¿Qué le conviene más a Honduras? ¿Seguir dependiendo de la ayuda de Estados Unidos o convertirse en un país que atraiga inversión y genere empleo por sí mismo? Ahora bien, le agradezco a la gente que me está escribiendo. Una persona que fue canciller de la República. Me dice que hay elementos que juegan a favor de la petición de Honduras, y aquí quiero las valoraciones del embajador Roberto Flores Bermúdez. ¿Qué elementos juegan a favor de la petición que ha hecho Narri Afura? Que la solicitud no pide extender el TPS indefinidamente, sino un periodo de transición limitado y ordenado, que Estados Unidos suele procurar que los cambios migratorios de gran impacto no generen caos administrativo ni humanitario, y que un plazo adicional facilitaría que quienes puedan optar a otra categoría migratoria lo hagan y permitiría coordinar mejor los retornos. Sin embargo, me dice este ex canciller, existen factores en contra. La administración estadounidense ha endurecido su política migratoria y ha insistido en que el TPS es por definición una protección temporal. Ahí no tenemos nosotros probabilidades de un nuevo TPS. Conceder una transición amplia para Honduras podría generar presiones para adoptar medidas similares con otros países cuyos beneficiarios enfrentan situaciones parecidas. Y la decisión dependerá más de la política migratoria de Washington que de la petición diplomática de Tegucigalpa. Y me lo resume de esta manera: probabilidad de un nuevo TPS de largo plazo, baja, bajísima, inexistente. Probabilidad de un periodo corto de transición administrativa o de medidas temporales para facilitar la salida o el cambio de estatus, moderada, me dice. No,
no tiene optimismo. En otras palabras, si Estados Unidos responde favorablemente, es más probable que lo haga con un mecanismo de transición claramente delimitado, como el que solicita el presidente Afura, y no con una renovación completa del TPS. Estamos claros que renovación no habrá, pero por lo menos que atienda lo que le está pidiendo el gobernante. ¿Es optimista, señor embajador Roberto Flores Bermúdez, así como está Estados Unidos en este momento, en guerras, en conflictos, en varias partes de la geografía mundial? No. Adelante, embajador. Muchas gracias. Bueno, felicito a mi colega, ex canciller, por ser optimista, pero es un optimista bien informado. Sí. Desde luego que no va a haber una extensión del TPS. Yo, bien lo ha dicho usted, lo han dicho muchos, lo han dicho las personas a quienes he consultado aquí en Estados Unidos, que han formado parte de diversos gobiernos. La extensión es prácticamente descartable. Lo más que se puede aspirar es el aspecto humanitario que permita, con una lógica determinada, dar esta extensión, dar este periodo adicional para que puedan resolver los problemas que se puedan tener después, Renato, de 25 años, 30 años de estar aquí. Hay raíces que se han echado en este país. Hay niños que han nacido que no conocen Honduras. O sea, un retorno dramático inmediato sería una tragedia verdaderamente para las familias y para el país en general también. Así es que coincidimos plenamente con el ex canciller. En algún momento me gustaría saludarlo, pero en efecto, ¿verdad? Lo que ha hecho el presidente Asfura, lo que ha hecho de la mano con la canciller en este caso, ha sido lo más acertado, pedir un espacio de transición para resolver los problemas. Y reflexionemos sobre lo siguiente también, Renato. Hay una gran posibilidad de que con un periodo de transición que se dé, aquellos que tengan las condiciones puedan acudir a abogados especializados, no a los que estafan, ¿verdad? En eso hay que tener mucho cuidado. Abogados especializados que les abran el camino para una eventual permanencia en Estados Unidos, sea con una residencia o cualquier otro mecanismo que esté legalmente previsto en la legislación de Estados Unidos. No se trata de evadir la ley ni de sorprender al gobierno de Estados Unidos, sino al contrario, trabajar bajo las reglas que se han establecido aquí. Y sobre el tema que usted mencionaba, no voy a cambiar el tema ahorita, pero sí quiero decirle que quisiera hacer comentarios en cuanto a la pregunta que usted hacía de que si escogemos entre recibir asistencia o buscar el desarrollo a través de la inversión. Sobre esto tengo varios comentarios que hacer. Y yo, me ha creado expectativas enormes usted con eso que ha dicho últimamente. ¿Qué comentarios tiene sobre esa pregunta que hace frente a frente? ¿Qué le conviene más a Honduras? ¿Seguir dependiendo de la ayuda de Estados Unidos o convertirse en un país que atraiga inversión y genere empleo por sí mismo? Porque miren, es que yo creo que ya ni asistencia económica como en los 70 u 80, porque eran otros conflictos. La guerra entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos, y cómo los rusos intentaban a través de movimientos guerrilleros tener el control político de Centroamérica. Miren, en asistencia económica, los principales receptores de asistencia económica de Estados Unidos, ¿quiénes son en este momento? Ucrania, Israel, Egipto, Jordania, Etiopía, Afganistán, Yemen, Siria, Colombia, Nigeria, Sudán del Sur, República Democrática del Congo, Somalia y Kenia. En América Latina, los países que más asistencia económica reciben de Estados Unidos: Colombia, Haití, Venezuela, Guatemala y Honduras, me está diciendo este investigador a quien le consulté. Quisiera saber cuánta asistencia económica recibe Honduras de los Estados Unidos. Me dice que Honduras recibió aproximadamente 193.5 millones de dólares en asistencia estadounidense en el año fiscal 2024, y dentro de los países de ingreso medio-bajo aparece alrededor del puesto 21, no entre los mayores receptores mundiales. Honduras recibe ayuda de Estados Unidos, pero no está en la primera línea mundial de asistencia. Pesa más en Centroamérica que en el mapa global. ¿Saben cuánto le da Estados Unidos a Israel? 6.820 millones de dólares. A Ucrania, 6.510 millones. Ya conocemos la situación de esos dos países y la relación y los intereses que juega Estados Unidos en esos países.
A Jordania le da 1.740 millones, a Etiopía 1.580, a Egipto 1.450, Afganistán 1.030, Somalia 926, República Democrática del Congo 891, Nigeria 881 y Yemen 844. Y en América Latina le da 400 millones a Colombia, estamos hablando en dólares, 260 millones a Guatemala, 230 millones de dólares a Haití, 193 millones a Honduras y 140 millones a El Salvador. Honduras recibe menos del 3% de lo que recibió Israel y menos del 3% de lo que recibió Ucrania en 2024. Además, aunque es un socio importante para Estados Unidos, hasta militares tienen en la base Enrique Soto Cano aquí en Comayagua. Aunque Honduras es un socio importante de Estados Unidos en Centroamérica, no figura entre los 10 principales receptores de asistencia estadounidense a nivel mundial. Por eso la pregunta es válida. ¿Qué le conviene más a Honduras? ¿Seguir dependiendo de la ayuda de Estados Unidos o convertirse en un país que atraiga inversión y genere empleo por sí mismo y no andar rogando? ¿Qué nos dice sobre todo esto la gerente nacional de gestiones aduaneras de la Dirección de Aduanas para lo que parece ser irreversible, inevitable? Inevitable. Si no pega esta carta de Narria Fura, quedarán desprotegidos estos 54,000 hondureños y aquí los tendremos deportados muy pronto. ¿Y qué haremos? Sí, efectivamente, el gobierno ha decidido a través del Congreso optar por algunas políticas de apoyo y ha creado una ley, que es la Ley Especial de Facilitación de Retorno y Protección del Patrimonio de las personas migrantes hondureñas y sus familiares. Efectivamente, la ley se crea con el propósito de crear excepciones a lo que es la importación del menaje, para que las personas puedan ingresar al país con todo el menaje de su hogar, incluyendo sus vehículos, incluyendo la maquinaria o cualquier equipo que ellos tengan de trabajo, libre de impuestos. Entonces, esas son las medidas que se ha tomado por una eminente llegada de una gran cantidad de migrantes y valga aclarar que es para migrantes retornados, ya sea por deportación o voluntariamente al país. Es decir, nos estamos preparando para lo casi inevitable. Es correcto. Muy bien, ya vamos a profundizar. Pero miren, en medio de todas estas cosas, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que los niños que nacen allá, de padres, por ejemplo, de Honduras, serán estadounidenses. Si hasta con eso se había metido Donald Trump. Y esto nos ayuda. Yo sé que hay muchos papás y mamás que para que tenga pasaporte estadounidense, el niño van a parir a Estados Unidos. Me disculpan el término, van a parir. Yo nunca estuve de acuerdo con eso, francamente. Pero bueno, si se nace en un territorio extranjero, casi todos los países o todos los países le dan la nacionalidad al niño. No importa que sus padres sean de otro país. Hasta con eso se había metido Trump. Y se lo reventó la Corte Suprema. Aquí tenemos la nota. Bueno, iremos a la pausa y después vendremos con esta noticia que, entre todo, nos da esperanza. Pausa y volvemos. Más mensajes. Un televidente escribe, ¿y no que éramos aliados, pues? Nuestro mayor socio, decían, por gusto aguantamos toda la vulgar injerencia en las elecciones nacionales. Hoy por hoy gobiernan los racistas en Estados Unidos y mientras eso sea así, ni piensen en ninguna renovación de TPS. Buen día, Renato, contestando su pregunta, ¿quiere más Honduras después de 30 años de TPS? ¿No cree usted que el hondureño es mal agradecido? Ya él que no hizo nada en 30 años no puede pedir más. El hondureño debe ser agradecido por una vez en su vida. Marco opina, TPS es transitorio. Ya si usted no resolvió su estatus migratorio, está con maletas listas. Cualquier negociación está ya fuera de tiempo y geopolítica. Tal vez hay un acuerdo de solidaridad por un par de meses, pero la incertidumbre los está matando a nuestros héroes. Para nada, mejor deberían de debatir sobre el incremento abusivo a la energía eléctrica. ¿Nos van a aumentar el salario? Los del gobierno solo demuestran que son unos alagartados.
Emilio opina, solo el que no conoce la política interna de Estados Unidos respecto al tema migratorio en las últimas décadas puede crear falsas expectativas en el tema económico. Hay pocas posibilidades dados los acontecimientos actuales geopolíticos. Trump es y ha sido un corrupto y patético mentiroso. Otro televidente escribe, como todo en la vida, los hechos hablan más que las palabras y hasta el momento solo han sido palabras, pura paja. Alan Alvarenga, sigan soñando con eso. Además, los del TPS han tenido décadas para arreglar sus papeles, pero no pierden la esencia de ser hondureños, que todo quieren que se los arreglen los gobiernos. Y nuestros políticos no hacen nada tampoco. Miguel Zelaya opina, Dios mío, por favor, falacia, sueño, engaño, promesa vacía. Tantas maneras decirle a esa pregunta, Tol con el dedo. Trump no hará marcha atrás. Y lo de Tito, desviar atención, problemas, incremento de la luz, sigue la venta con las sedes, falta medicamentos, falta empleo, etcétera, y mucho más. Y a través de WhatsApp escribe un ciudadano, ¿ha cumplido la administración AFURA con requisitos exigidos por la administración Trump sobre su seguridad nacional y que por arreglos allá arriba no ha satisfecho? Opinan los televidentes. Vamos a ver otros mensajes. Trump es de un día anterior, de ayer. Hoy, escribe el televidente, Trump no le va a resolver nada ni ayuda para Honduras. Ingenuos, el presidente de Estados Unidos no te da nada si no le das algo a cambio. El TPS ya la mayoría regresaron a Honduras y ya son mayores de 60 años. Eso solo para mentir le ha servido a este desgobierno. Vamos a ver más mensajes. Solo el que desconoce la política interna de Estados Unidos respecto al tema migratorio. Al tema migratorio de las últimas décadas puede crear falsas expectativas en este tema. El económico es otro tema nebuloso, dado los acontecimientos actuales de la geopolítica. Y por último, Trump es un patético mentiroso que en su carrera empresarial solo ha demostrado corrupción y falsedades. Más mensajes. Estados Unidos tiene agarrado de las patas a Honduras porque los del TPS son pocos para los miles de mojados que hay ahí. Si Honduras se pone a exigir mucho, solo nos dice que va a empezar a agarrar a todos y los mojados y con eso nos deja cabal, escriben los televidentes. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Hay un hondureño que dice que somos malagradecidos porque los de tepecianos estuvieron 30 años allá y que no arreglaron su estatus en los Estados Unidos. Bueno, hay que estar en el pellejo de ellos para saber qué pasa, ¿verdad? No juzguemos, porque en los últimos 30 años esa gente ha chambeado fuerte en Estados Unidos y nos ha mantenido con un flujo promedio de 9,000 millones de dólares en remesas. Me parece que es ingrato estarle reclamando hoy que por qué no arreglaron el estatus allá en estos 30 años. A estos hondureños hay que agradecerles siempre todo el esfuerzo que han hecho para que tengamos dólares en el país. Bueno, yo por eso les digo, si es que para mí la pregunta ideal, siempre he pensado así, ¿qué le conviene más a Honduras? ¿Seguir dependiendo de la ayuda de Estados Unidos? ¿O convertirse en un país que atraiga inversión y genere empleo por sí mismo? Me gustó el comentario de Menotti Maradiaga y el embajador Roberto Flores Bermúdez me dijo, quiero hablar de eso. Y en este momento vamos con él y luego con el ministro de la embajada, David Hernández, y regreso con Carmen Martínez aquí en el set. Adelante, embajador Flores Bermúdez. Muchas gracias, Renato. Mire, no cabe en mi mente ninguna duda de que lo que tenemos que hacer es buscar atraer la inversión para desarrollar a nuestro país de la forma más agresiva posible. Y quiero decirle que ya el gobierno, y no lo digo porque soy funcionario, porque represento al gobierno de Honduras, al Estado de Honduras, sino porque son hechos, ha fortalecido el Estado de Derecho. Tenemos más seguridad jurídica. Hemos retornado al CIADI, que es este organismo de solución de controversias internacionales por medio del arbitraje. Tenemos una ley de empleo a tiempo parcial que ayuda a la inversión en ciertas épocas.
se está generando una simplificación administrativa en el país, hay servicios en línea y se está haciendo una atención temprana a quejas. Todo esto lo que hace es que genera un ambiente de atractivo a la inversión, pero si a eso le sumamos también que la Corporación de Inversiones de Estados Unidos, que por sus siglas en inglés se le dice DFC, está acompañando también este esfuerzo de los inversionistas norteamericanos que ven a Honduras atractivo. ¿Y por qué lo ven atractivo? Le voy a comentar. Nosotros ahí en la residencia de la embajada tuvimos una reunión muy positiva con un grupo de representantes de empresas. Estaba presente la Chevron, la Chiquita Brands, estaba la Corporación de Multiinversiones. Habían inclusive empresarios de Guatemala que tienen inversiones en Estados Unidos y en Honduras, deseosos de conocer cuál es este nuevo contexto que Honduras está ofreciendo. Ahí estaba Castillo Hermanos, estaba Corporación Multiinversiones, Mercado Libre, estaba Repsol inclusive. Y nos acompañó en esa reunión, que fue muy productiva, el DFC, esta Corporación Financiera de Inversiones de Estados Unidos, conjuntamente con representantes de la cuenta de Milenio, con quien hablamos sobre las perspectivas también. Entonces, hay interés, hay un atractivo enorme en el país. Necesitamos que esa ley de energía eléctrica, esa reforma del sector eléctrico pase y que pase cuanto antes. Yo entiendo que hay una discusión en el Congreso, pero como buenos hondureños debemos estar conscientes de que esa ley abre las puertas para la inversión, porque va a haber entonces un nuevo sistema eléctrico, una nueva forma, y los inversionistas van a confiar en que van a contar con ese flujo. Aquí, además, nos hemos acercado con lo que se llama la Americas Society o la Council of the Americas, que aglomera a empresas, y con ellos hemos conversado sobre una posible reunión del presidente Azur en Nueva York, ahora que vaya ya entre el 22 y el 28 de septiembre para el debate de la Asamblea General. Hemos hablado con la Cámara de Comercio en Washington también, con la posibilidad de que el presidente pueda venir en el mes de octubre, cuando se reúne anualmente aquí. Hemos hablado con el Banco Interamericano de Desarrollo, quienes acompañan inclusive a inversionistas en su trabajo, en sus proyecciones en Honduras. Sabemos que el BID va a hacerse cargo de lo que son los acuerdos ISAC, que fueron firmados hace poco contra Israel y Estados Unidos y el Banco Interamericano para administrarlos, a lo cual va a poder aplicar. Hemos hablado con empresas, aquí hemos recibido PriceSmart, quienes están interesados en ampliar operaciones en Honduras. Hemos recibido a Starlink también, que quieren ampliar su red de acceso vía satélite y hacer donaciones para el sistema escolar de Honduras. En fin, ha habido una cantidad de gestiones que hemos hecho y está en cartera también más visitas para poder ver cómo podemos trabajar mejor con esta Corporación Financiera de Desarrollo, el DFC, con el señor Ben Black. Tenemos desafíos, no cabe ninguna duda. Usted los ha mencionado, esa política arancelaria norteamericana inhibe la inversión, el tema del sector eléctrico inhibe la inversión y además también esa polarización interna que habrá que superar en algún momento porque tenemos que pensar como hondureños para el bien del país. Así es que la perspectiva de la inversión, un camino de los dos que usted mencionó, está abierto, está activo, lo estamos promoviendo, lo estamos motivando, pero también, Renato, no se trata de escoger entre solo una cosa y la otra. También Estados Unidos tiene una cuenta del milenio donde sí puede haber asistencia. Si nosotros llegamos a superar ese tema de la corrupción, que es una percepción de corrupción, lo que afecta y ha venido afectando la aprobación de un nuevo compacto con la cuenta del milenio, vamos a estar mejor todavía, con mayores recursos para mayor desarrollo de la infraestructura del país. Así es que el panorama no lo veo negro, lo veo en un proceso evolutivo que necesita que ciertas piezas estén en su lugar para que aceleradamente podamos seguir promoviendo la inversión aquí en Estados Unidos. Sí, porque ese proyecto de empresarios que se reúnen con frecuencia en Washington, los mayores receptores de la inversión privada de Estados Unidos, si no me equivoco, lo he consultado, son los guatemaltecos y los salvadoreños. Aquí puede haber, pero no como se espera, Y hay que reconocer... Recuerde, no quiero interrumpirlo, Renato, pero recuerde que es que en Guatemala y El Salvador han tenido gobiernos representativos, yo podría decir normales, ¿verdad?
Sí. En el caso nuestro, tuvimos 4 años de prácticamente ver a Estados Unidos como un adversario, no acudir a las reuniones, darle las espaldas. Entonces, con una actitud como esa, ¿qué inversionista va a querer venir a nuestro país? Eso de contexto ya cambió. Entonces estamos comenzando. No podemos alcanzar tan rápidamente a nuestros vecinos, pero vamos a buen paso, diría yo, en ese camino. Pero hay un tema muy importante ahí, embajador y don Renato. Estos países lo primero que ofrecen es energía. No podemos atraer inversión si no tenemos energía. No podemos atraer inversión si no tenemos seguridad jurídica. No podemos traer inversión si no tenemos educación, competencias técnicas. No podemos atraer inversión si no podemos ofrecer seguridad poblacional. Esa es la diferencia que tiene El Salvador y Guatemala. Nosotros como hondureños tenemos que trabajar en eso y ese es el llamado que hacemos nosotros los empresarios. Nosotros estamos dispuestos a invertir, pero necesitamos seguridad jurídica. El sector MIPYME, que es el sector que más genera empleo y más genera el Producto Interno Bruto, vive bajo extorsión permanente. Nosotros necesitamos tener un seguro social fortalecido. Ya el salario mínimo no solo es para la canasta básica, ahora es para cubrir necesidades médicas de la familia. Y esos son los puntos importantes que van a hacer débil a cualquier país de la región, y nosotros somos uno de ellos. Comentaba Extracámara, qué perfecto es que toda esa capacidad técnica de los hondureños que han vivido por más de 30 años en Estados Unidos puedan regresar y nos traigan todo ese conocimiento y lo vengan a compartir con todos los hondureños. Pero digamos, en el área de construcción, si vienen con la maquinaria que les está facilitando aduanas para que puedan ingresar, ¿a quién van a construir si no hay dinero en Banprovi? Si no hay fondos en Banprovi, tenemos una deuda social de más de 1 millón de viviendas. Necesitamos capitalizar la banca, Banprovi principalmente, para que se pueda reactivar la vivienda social y todo este conocimiento que tienen los hondureños en Estados Unidos puedan venir a elaborarlo acá, en el área agrícola. ¿Quién mejor que ellos saben que poder producir en este país y poder exportar a Estados Unidos? Debemos fortalecer Banadesa y la Secretaría Agrícola para poder exportar. Todos estos hondureños tienen un conocimiento vasto por más de 30 años, pero debemos de crear las condiciones, Renato y embajador, para que nosotros podamos atraer a nuestros propios compatriotas y así poder desarrollar Honduras. Sobre ese argumento, Menotti, tiene usted razón. Yo participé aquí en una reunión del Banco Mundial donde estaban haciendo un diagnóstico sobre la situación económica en América Latina y una colega embajadora preguntó, ¿por qué una persona que está en mi país y que no puede prosperar viene a Estados Unidos y de pronto puede ser un empresario, puede tener mejores niveles de ingresos? Hizo la pregunta en un foro y la respuesta está muy en línea con lo que usted está diciendo. La respuesta de un funcionario del Banco Mundial fue: lo que pasa es que aquí en Estados Unidos hay un ecosistema que le permite ese tipo de desarrollo, ese tipo de actividad, ese tipo de productividad. Así es que es cierto, pero no seamos pesimistas. Yo creo que el gobierno está comenzando. Los pasos que se están dando son muy importantes. En seguridad jurídica sí hemos visto un cambio. Creo yo que el Estado de Derecho se ha fortalecido con este gobierno y que va por buen camino. La descentralización que tiene en mente el presidente para poder lograr mejores condiciones en diferentes partes del país para que los jóvenes tengan acceso a educación, tengan acceso a salud, que hay una infraestructura que permita colocar el producto en las cadenas de suministro nacionales e internacionales. Esas son ideas muy buenas que ya han comenzado a trabajarse, pero no podemos esperar un resultado tampoco de la noche a la mañana. Sí, el gobierno estará informando sobre estos avances, pero tiene razón, tenemos que ayudar dentro de nuestro país para que las condiciones mejoren, de eso no cabe ninguna duda. Don Renato, también quiero compartir y hacer una recomendación a la licenciada Carmen. Esta exoneración que le van a dar a la maquinaria que van a traer los hondureños tepecianos, que no vaya a suceder como sucedió cuando entraron los bultos de calzado y ropa de segunda, que vinieron a destruir
a nuestros zapateros y a nuestras costureras. Debemos enfocarnos de que solo sean para los tepecianos, que no vayan a salir oportunistas que empiecen a meter maquinaria diciendo que son hondureños que han trabajado por 30 años y vengan a hacer los grandes negocios y aparezcan con ese montón de tiendas y sea a través de un proyecto que solo venía a beneficiar a los hondureños que querían retornar al país. Y efectivamente el Congreso creo que previó esa situación y efectivamente le da esa facultad a Migración para que pueda, y uno de los principales requisitos es poder comprobar su estatus migratorio, que fue deportado, y eso fácilmente Migración, porque es una de las primeras autoridades que está recibiendo a nuestros deportados, y hay un control de los deportados que ingresan al país, y tiene que probar también su estancia en el extranjero a través de los diferentes consulados. Entonces sí hay ese respaldo legal que hará y que se encargará Migración para poder comprobar, y recalco, es uno de los principales requisitos para optar al beneficio. Muy bien. Miren, yo estoy consciente. Apenas somos 10 millones, pero tenemos problemas serios, complejos. Problemas estructurales que requieren decisión, talento, cerebro y voluntad política. Yo entiendo eso. En 5 meses no se resuelven los problemas de un país, pero por lo menos se genera esperanza. En 4 años no podemos resolver nuestros problemas, pero debemos dejar encaminadas políticas para resolverlos. Es que aquí no ocurre ni lo uno ni lo otro. Pasan 4 años y quedamos más emproblemados. 5 meses, 6 meses y no hay esperanza. Puede ser que seamos un poco pesimistas, pero con tanta historia que tenemos de esta manera, ¿quién va a ser optimista? Yo les pongo un ejemplo. Embajador Flores Bermúdez, yo le aseguro que si Narria Fura abanderara la lucha contra la corrupción trayendo un mecanismo internacional, se nos abrirían las puertas, porque ese es un flagelo enorme. ¿Qué han hecho? Crear una estrategia anticorrupción 2026-2030. Yo creo que ni comisionado hay todavía para esa estrategia. Me disculpan si no recuerdo que ya lo hayan nombrado, pero a mí no me suena. Mi memoria todavía no lo internaliza. Si Narria Fura entendiera al hondureño la necesidad que tiene de que haya justicia independiente, que el hondureño no se siga haciendo eco de las palabras de Crescencio Arcos, que comparó la justicia con las culebras que solo muerden a los de pies descalzos. Si agarrara valor, voluntad, porque no tiene miedo a que venga una comisión internacional, un mecanismo internacional, aunque lo investiguen a él, este país daría un salto cualitativo que entusiasmaría con seguridad jurídica y con mecanismos anticorrupción, con buena justicia contra la corrupción, un salto cualitativo potente en la región centroamericana, que nos beneficiaría. Antes de que abordemos este tema, les decía que por lo menos la Corte Suprema dijo que los niños de padres de otros países que nacen en Estados Unidos van a mantener la nacionalidad de Estados Unidos, y hasta con esto se había metido Donald Trump. Por favor, Zulma Thomas, con los detalles, pausa y seguimos con este debate que tiene una pregunta primaria, una pregunta original que yo creo que ya ha sido respondida. Voy a ver si aparece en pantalla la pregunta primaria que tenemos. ¿Tiene posibilidades reales la solicitud de AFURA de convencer a la administración Trump de conceder una transición para los hondureños con TPS? Yo he escuchado a todos en el foro. Nadie está optimista. Y si hay una reacción es moderada, levemente moderada. Levemente moderada. Entonces vamos a seguir dinamizando el programa. ¿Qué pasó con los niños de padres de otros países que nacen en Estados Unidos?
Luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó anular la ciudadanía por derecho de nacimiento que pretendía restringir mediante una orden ejecutivo el presidente Donald Trump, expertos en temas migratorios indican que era lo que esperaban, tomando en cuenta que la 14ª enmienda de la Constitución de ese país así lo estipula desde 1868. Destacan que el fallo genera tranquilidad en miles de inmigrantes hondureños y de otras nacionalidades. Claro, porque todo esto entra en una zozobra. Imagínese un compatriota indocumentado y tener también esa incertidumbre que qué iba a pasar con su hijo recién nacido, si iba a obtener este beneficio. No, claro, eso moralmente afecta, psicológicamente afecta. Muy bien también por las personas que han logrado mantener este estatus. Y aquí lo que me imagino yo que va a hacer el gobierno de los Estados Unidos es replantear esta figura para, por medio de su Cámara de Representantes, colocar alguna moción, para que pueda ser trastocada esta Constitución. Estamos hablando de la enmienda 14. Según representantes de organizaciones defensoras de los derechos de migrantes, muchos hondureños se mantenían a la expectativa previo a esta resolución que hoy celebran. Porque esto tiene que ver con el tema de los derechos, derecho internacional, ¿verdad?, para la niñez, ¿verdad?, el derecho a una nacionalidad que tienen los niños y niñas, ¿verdad? Es muy importante. Entonces, pues eso nos alegra mucho que el derecho realmente internacional está siendo respetado. Para el coordinador arquidiocesano de la Pastoral de Movilidad Humana, el que se mantenga la ciudadanía por derecho de nacimiento garantiza un trato digno para miles de hijos de hondureños que nacieron en los Estados Unidos, pese al estado irregular de sus progenitores. Y eso obviamente va a traer un beneficio en miles de niños y jóvenes que han nacido en aquel país y que pues tienen esta condición de ciudadanos, lo cual les da acceso a la salud, a la educación, a muchos temas de interés social y sobre todo sus familiares que tal vez irregulares, pero por la razón de sus hijos podrían tramitar, digamos, una residencia en aquel país. Indican que esta es una buena señal en medio de que aún no hay un ambiente favorable por el que abogan para los tepecianos, junto a otras acciones y decisiones en favor de la condición migratoria de miles de compatriotas. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Dice un televidente, los veo desde Pimienta, San José de Comayagua. Me gusta mucho su programa, Renato, excelente tema. Está tocando porque al menos yo no voté por Nasri Aspura, pero mucha gente sí que decía Trump iba a trabajar con Aspura, pero de eso no hay nada. Alegrón de pobre fue eso, opina el televidente. Si nuestro vecino El Salvador logra un nuevo TPS para sus connacionales, ¿estarían dispuestos a renunciar todos los diplomáticos que indican que no pueden o no pudieron renovar el TPS o proteger a su población? Ese es el mayor problema. Dice, bufete genera empleos, no obstante negocio ampliación del TPS. ¿Por qué Aspura no puede? Ese es el mayor problema. Nuestros gobiernos, los subalternos, no pueden opinar con sensatez, sino adulando y hasta santificando al presidente. Eso suena más que feo. Más mensajes. Renato, ¿tú sabes cuántos empleados de libre trabajan en las embajadas? ¿Sabes que aquí habemos hondureños con educación superior y no tenemos oportunidad de trabajar en la embajada? Vivo en Miami. Buenos días, licenciado Renato. En este panel debería tener una representación de la Alianza Nacional TPS para que den su punto de vista y cuáles son sus propuestas para un hondureño que ha vivido por más de 20 años en Estados Unidos y que el gobierno les motive a invertir en este país. Tendría que ofrecer seguridad jurídica, seguros ciudadanos, acceso a créditos blandos, acceso a otros medios de vida. Nadie va a venir a poner en riesgo el capital que han ganado en años de sacrificio y perderle en menos de un año. Poca ayuda fuera del TPS. Entonces, ¿dónde quedó la promesa de Trump de chinear a Honduras si le elegían a Aspura? ¿O estará esperando la llegada de Joe para soltar el nudo? Más mensajes. Nos ha enviado una imagen. Vamos a ver en texto. Solo los ilusos creyeron cuando Trump y Papi dijeron que si votaban por él, TPS iba a renovarse. Solo fue mentiras. Ahora, ¿de qué se quejan
cachurecos, escribe el televidente. Muchas gracias. Puede continuar enviando sus mensajes a través de X y también a través de Frente a WhatsApp. frente, nos Pensando un poquito, Donald Trump es un personaje atípico en la política de Estados Unidos. Donald Trump es un personaje atípico en la política de Estados Unidos. Yo estoy claro en eso. Y tenemos un embajador en Washington en este momento con tremenda experiencia. Ha sido canciller de la República. Es un hombre formado en la diplomacia. Formado en la diplomacia. Creo que con la respuesta de él voy a responder a decenas de preguntas que nos están llegando. Embajador Flores Bermúdez, sabiendo que Estados Unidos tiene problemas mayúsculos internos, vienen las elecciones en noviembre para el Senado, para el Congreso, guerras en las que están metidos en el Medio Oriente directamente, en esa invasión de Rusia a Ucrania. Uno sabe que tienen prioridades, pero francamente, con su experiencia, ¿cuánto pesa la agenda de países como Honduras en Washington? Y algo más. ¿Cuántas facilidades y dificultades tiene un hombre con la formación que tiene usted para hacer pesar esa agenda en Washington? Porque yo digo, es cierto, hay prioridades para Estados Unidos. Somos un país de apenas 10 millones de habitantes, pero geográficamente situados en una región importante para Estados Unidos. ¿Cuántos militares tiene Estados Unidos en América Latina? Yo les voy a decir algo. Aquí tienen cuasi una base que es hondureña, y lo que hay son militares en la base hondureña, pero es cuasi una base de ellos aquí. O sea, también tenemos en el tinglado geopolítico peso para ellos. Pero realmente, ¿cuánto pesamos? ¿Y cuánto ustedes como diplomáticos, y usted con la experiencia que tiene, y que me la responda David Hernández también, cuánto pesa la agenda nuestra, los intereses nuestros en Washington? Adelante, embajador Flores Bermúdez. Muchas gracias, Renato. Si me permite, solo una pequeña distracción, porque he querido mencionar el trabajo que hace Lucecita y Carlos Andino, y muy agradecidos. Creo que Lucecita pone la pauta aquí muy bien en el programa bajo su dirección, Renato. Mire, esta es la tercera vez que estoy en Estados Unidos, y la primera fue en la época de Bill Clinton. En esa época, Estados Unidos era el país, el único poder que había en el mundo. Estamos hablando de los 90. Había terminado la Guerra Fría, inclusive ya el muro de Berlín había caído, la Unión Soviética ya no existía, se convirtió en la Federación Rusa. Entonces, Estados Unidos se sentía muy cómodo en el mundo, como es lógico. La segunda vez fue ya con el presidente George W. Bush. Había ocurrido el 9/11, el ataque a las Torres Gemelas, había ocurrido el ataque a Irak, ya había indicios de un nuevo orden internacional, donde ya la Federación Rusa se convertía otra vez en un país importante y donde China comenzaba a surgir. Nuevamente, la relación con nuestros países Centroamérica era muy buena, y fue en esos momentos en los cuales se firmó, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, el famoso CAF. Hoy la circunstancia es muy distinta. Querrámoslo o no, Estados Unidos se ha retraído de ciertas instancias internacionales, la China está más fuerte que antes, la Federación Rusa, como bien dijo usted, tiene este ataque a Ucrania, tenemos toda la situación en Gaza, el tema de Israel y Líbano también. Entonces ya el mundo es más complejo, y es un mundo donde el multipolarismo se está dando. Y cuando tenemos un mundo multipolar, ¿qué ocurre? Se buscan alianzas. Hay alianzas que están formando por otros momentos. Ya no es aquel mundo único donde Estados Unidos prevalecía en la época del señor Clinton, sino que tenemos una serie de actores internacionales, y dentro de ese mundo estamos viviendo nosotros actualmente. Con esto, lo que quiero responderles es que Honduras hoy, en este nuevo contexto, tiene más importancia que nosotros. Y tiene más importancia porque se trata precisamente de establecer zonas de influencia.
Y bien lo ha dicho Estados Unidos, la zona de influencia de ellos es el continente americano y ahí estamos todos, ¿verdad? Y por eso tenemos un escudo de las Américas y por eso vemos una situación bastante agresiva por parte de Estados Unidos en mantener bajo su ala, a favor de sus intereses, este hemisferio. Así es que sí somos importantes. Ahora, lo que importa también, y valga la redundancia, es ver cómo de importantes somos para que esto trascienda en mejorar nuestras condiciones, nuestro desarrollo, nuestra buena gobernanza, nuestra facilidad de atraer inversiones. Todo eso igualmente juega. Recordemos que hace poco, bueno, en abril estuvo por Tegucigalpa el señor Caleb Orr. Este señor es subsecretario del Departamento de Estado en temas de energía y de infraestructura y visitó Honduras con otras agencias del gobierno norteamericano para explorar posibilidades de regresar después con inversionistas. En esa reunión, recordemos, el tema de la energía, que lo han mencionado Menotti con mucha certeza, fue importantísimo. Si el sector energético continúa en estas condiciones, es muy difícil entonces que el inversionista nos vea. Pero sí, además la base que menciona usted de Sotocano, donde hay una presencia norteamericana fuerte, es otro factor que hay que tomar en cuenta. Así es que la visión sí es de importancia, lo que nos falta es que esa importancia trascienda en una verdadera relación productiva que nos dé más facilidades a nosotros de acceso al mercado norteamericano, que esos aranceles que se nos han impuesto, pues nos torne competitivos otra vez, bajándolos, adecuándolos a la realidad. Yo por ahí veo el camino, Renato, estamos en eso, haciendo gestiones con el Departamento de Estado, acompañando al ministro Redondo en su muy buena gestión aquí con el USTR y con el Departamento de Comercio para lograr mejores condiciones para el país. ¿Es porque son complejos los problemas o porque son tantas las prioridades de Estados Unidos en el mundo que nuestras prioridades no se atienden con la lógica de la rapidez con que los hondureños desearíamos, embajador? Sí, es una visión muy unilateral del mundo, llamémosle así, ¿verdad? Estados Unidos se ve a sí mismo como el único país cuyos intereses deben ser promovidos a nivel internacional. Y al tratar de involucrar a todo el hemisferio bajo su ala, bajo esos intereses, pues ocurren este tipo de cosas. Nosotros esperaríamos, y hemos hecho gestiones, y el presidente ha hecho gestiones también, la Cancillería, la canciller ha estado en esto, para que esa visión que tiene Estados Unidos de un hemisferio cohesivo, productivo, próspero, pueda darse en la realidad. Y eso implica que el sistema de aranceles que se nos ha impuesto, pues hombre, que no se nos afecte a nosotros. Si es el hemisferio el que interesa, es el hemisferio el que debería de estar competitivo en ese caso. Así es que yo creo que es una labor de persuasión, de estar continuando dando ese mensaje para que eventualmente pueda haber una mejor reflexión por parte de las autoridades norteamericanas al más alto nivel y vean la necesidad de poder atender a un país como Honduras como un verdadero país amigo, un país aliado, que puede ser socio también en el desarrollo. Sí, y yo voy a ser claro en esto. Ese es el sociológico de Honduras, sin menospreciar, sin demeritar las relaciones con la Unión Europea. Primar las relaciones con otros países que bilateralmente nos han demostrado una cercanía. Por eso dije, Trump es un personaje político atípico en la política exterior de Estados Unidos, se ha demostrado, no tengo por qué explicarlo. Pero el país necesita, por eso le preguntaba, no sé si más esfuerzos de ustedes, de la canciller, en que nuestra agenda pese un poco más, sin importar las prioridades que tienen países como Estados Unidos, pero sí necesitamos respuestas más claras. Aquí mucha gente se hizo ilusiones después del mensaje de Trump una semana antes de las elecciones, y en este momento la gente siente que no es coherente las ilusiones que se hizo y lo que prometieron
con lo que tenemos ahora mismo. Yo rescato algo. Que se siguen dando, Renato. Seguimos recibiendo el mensaje de que estamos interesados en su desarrollo, queremos que prosperen. Entonces, nuestra respuesta, y yo lo he mencionado en el Departamento de Comercio, en el Departamento de Estado, es magnífico, bienvenida a esos deseos, pero necesitamos entonces una mayor trascendencia. Lo de los aranceles creo que es un buen ejemplo. Correcto. Y ahora con la carta del presidente sobre el TPS es otro ejemplo donde se puede demostrar de que en realidad ese deseo se convierte en algo tangible, en algo material, ¿verdad? En eso estamos esperando esos resultados. Yo tengo muchos años de tratarlo a usted y sé que es un diplomático en la verdadera dimensión de la palabra. Pero hoy ha insistido con los aranceles. Y cuando yo escucho a Flores Bermúdez insistir con que nos quiten ese 10% de los aranceles, y si pueden, reduzcan lo de los arneses, está enviando un mensaje diplomático. Conociendo a Flores Bermúdez, sé que es una de sus principales preocupaciones y que en el fondo él no entiende porque todavía no hemos materializado y concretado esa solicitud de Honduras. Y sí lo tiene Guatemala y El Salvador. Como lo conozco, creo que usted hoy nos está dando un mensaje y enviándole un mensaje a la embajada americana aquí y a los estadounidenses allá. Por lo menos necesitamos un indicio, aunque seamos un país pequeño, de ese apoyo que la gente suponía iba a dar Trump después de lo que dijo una semana antes de las elecciones. Es que su programa, Renato, permite este tipo de expresiones porque es muy visto, es un programa muy conocido y porque trasciende. Entonces, no es que lo estoy aprovechando, porque yo lo que estoy expresando en realidad es lo que estamos haciendo aquí, pero si trasciende de esa manera, como usted dice, pues magnífico, ¿verdad? Valoraciones, David Hernández, el ministro consejero de nuestra embajada en Washington. Bueno, no puedo agregar mucho a lo que ha dicho nuestro embajador, pero sí más bien quisiera referirme a nuestro tema central, que es la parte de los beneficiados o amparados bajo el TPS. Yo le envié a Carlos, a producción, una información de un cuadro que denota aquellas acciones que recomendamos se puedan hacer y que no deban de hacer para poder preparar este retorno digno para esta comunidad. También envié, que me gustaría que lo pueda poner en pantalla, este cuadro o el flyer, donde con la Cancillería hemos generado este QR para que pueda ser accesible de una forma inmediata y se pueda reenviar a través de los WhatsApps con la comunidad de los pasos que sugerimos que pueden hacer y no deben hacer. De estos pasos, don Renato, creo que de los principales que podemos rescatar es que la asesoría que deban de tener, como lo dijo el embajador, es con abogados de inmigración especializados y que sean los que se puedan recomendar. Es de evitar que aquel que lo ofrezca, el que le va a resolver el caso, es que lo está estafando, de entrada lo está estafando. Eso no es posible. Sí, quisiera recalcar también que entre estos procesos hemos tenido cercanías con diferentes organizaciones y líderes hondureños. Ayer tuvimos una reunión muy productiva, casi de 2 horas, con el señor Juan Flores de la organización 15 de septiembre de Miami. Estamos preparando para mañana una reunión con nuestras autoridades de Cancillería, los consulados en Estados Unidos y ejecutivos o directivos de la Alianza Tepeciana aquí en la Embajada. Para la próxima semana queremos tener una reunión más amplia con muchos emprendedores hondureños que ya tenemos una base de datos, emprendedores y dirigentes de otras organizaciones a nivel nacional para conocer estos pasos de cómo podemos ayudar a esta comunidad. Creo que va a ser un momento oportuno para que estos mensajes puedan llegar de una forma más directa a esta comunidad. Gracias, David. Valoraciones, Menotti Maradiaga. Yo guardo la esperanza que esta tiene que ser una oportunidad para poder fortalecer a nuestros hondureños. Estoy seguro que no van a regresar todos, pero los que vengan vienen de un país donde en 1 hora resuelven toda su tramitología, don Renato. Y aquí van a pasar meses y semanas que no van a poder resolver. Debemos de acelerar la simplificación administrativa, la tramitología para que ellos puedan formalizarse. No queremos más informales.
Queremos personas hondureños que vienen de países desarrollados, que resuelven sus problemas de tramitología en 1 hora. Eso les debemos ofrecer. Debemos de incentivar al hondureño, al empresario nacional que viene a invertir el país y que sigue invirtiendo el país a través de los años, para que lo vea como una tierra de oportunidades y podamos generar los empleos que necesitan. Ese es mi mensaje final. Decirle al gobierno, valoremos al empresario nacional, al MIPYME, al pequeño, al mediano, al grande, que sigamos invirtiendo. Mientras la inversión extranjera viene, los nacionales podemos hacerle frente al país para poder desarrollarlo y llevarlo al país que necesitamos, competitivo a nivel regional y no mundial. Y hace algunos minutos, a propósito de lo que dice Menotti, escuché al embajador hablar de que hemos avanzado en simplificación administrativa. Embajador, con todo el respeto, yo tengo décadas. ¿Cuántos gobiernos después del retorno a la democracia han pasado y todos hablan de simplificación administrativa? Sinceramente, yo no miro pasos cualitativos que me demuestren que estamos avanzando en eso. Y en el fondo creo que eso no avanza, porque hay cuadros todavía en la administración pública, dependiendo del partido que esté en el poder, que le sacan provecho a la corrupción y a las coimas para que una empresa se instale en el país. Por eso hablaba, Honduras necesita un mecanismo internacional anticorrupción. La estructura de honestidad, de transparencia en el país está salpicada, profundamente corroída, perdida. Y va a venir otro gobierno y vamos a seguir hablando de simplificación administrativa. Tengo años, décadas, me río y con ironía delante de muchos funcionarios de todos los partidos. Vienen con el mismo cuento, que estamos avanzando en simplificación administrativa, pasan décadas y todavía no arreglamos eso. Ahora, ¿tiene una valoración usted? Porque yo le quiero hacer una pregunta muy particular al embajador Flores Bermúdez. Es mi obligación hacerla, él sabrá cómo responderla y quiero hacerlo en este programa. Riafuora ha cometido un error político en relaciones bilaterales que me parece impopular, pero más allá de la impopularidad, yo no entiendo la gente que está alrededor del presidente hondureño con ese terremoto en Venezuela, con esa tragedia en Venezuela. Es que todavía no me cuadra que diga que tenemos, y es cierto, problemas serios, necesidades enormes, y que por eso no hemos asistido al pueblo venezolano como otros países lo han hecho. Me parece que es una decisión impolítica, un error absoluto del que este servidor de Honduras, que modera Frente a Frente, todavía no entiende al presidente de Honduras. Me va a quedar tiempo para que me responda el embajador Flores Bermúdez. Valoraciones, Carmen Martínez, gerente nacional de aduanas, para todos los hondureños que ven ya casi irreversible que se queden en Estados Unidos. Tienen que saber que es muy importante que tienen la posibilidad de que además, y aquí sí hay simplificación, Renato, realmente el Congreso tomó a bien crear las facilidades para que una vez los migrantes regresen, sea directo el beneficio. No ir a solicitar trámites a CEFIM para poder tener una exoneración, sino que sea directo una exención. No tiene que pedir autorización a nadie para no pagar los tributos. Puede traer su maquinaria, su equipo de trabajo, puede traer 2 vehículos, uno familiar, uno de trabajo y todos los enseres de su hogar. Todos, absolutamente, sin pagar ni un lempira de impuestos. Muy bien, gracias. Pausa. Y enseguida esa respuesta que estoy esperando con mucha expectativa. Lo que yo considero, puedo estar equivocado, una decisión impolítica que yo no entiendo de un presidente de Honduras. Vamos a la pausa. Lo dijo hace algunos días, pensé, va a rectificar, pero lo reiteró ayer el presidente de Honduras sobre ese terremoto en Venezuela. Y yo lo dije ayer, que Dios me perdone. Venezuela va a tener mucha ayuda en muchos países. Y otros me dicen, es cierto,
no mande nada, pero mande un contingente, pero eso vale dinero, un avión, un charter, mantener a nuestra gente allá también. Discúlpenme, pero primero Honduras. No quiero emitir esta expresión, pero la voy a emitir. Que me perdonen los padres de familia y a sus hijos, pero explíquenles, los que me aprecian, por qué le emito: Tito, la has cagado con esa expresión. No es mi estilo, pero siento que es así. Embajador Flores Bermúdez, usted que ha sido canciller, que ha visto tragedias en el mundo, tragedias aquí en Honduras, una valoración de esto, por favor. Muchas gracias, Renato. En primer lugar, solo déjeme decirle muy respetuosamente que no me puedo asociar con su calificativo. No, está bien. Pero pasando ya a la pregunta propiamente, usted como periodista bien sabe que no hay malas preguntas. Lo único que puede haber malos son las respuestas. Y en ese sentido, déjeme solo decirle, sé que estamos sobre la hora, pero ¿qué es lo que pasa en Honduras? Tenemos una deuda externa de 10.700 millones de dólares. Tenemos brazos caídos con los docentes, más de 71,000 docentes que están pidiendo un reajuste salarial. Tenemos un colegio médico que está exigiendo pagar mejores salarios, que han habido despidos, etcétera. Tenemos transportistas que, gracias a Dios, ya en el mes de mayo se logró superar lo que ellos estaban solicitando. Los precios de los combustibles están afectando el país, la canasta básica, la inflación. Tenemos un pasivo y el gobierno heredó deudas brutales. Es cierto, tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario, pero ese dinero ofrecido es para otras cosas. Y los aranceles que tiene Estados Unidos en curso con Honduras. Este es el cuadro del país, Renato, es un cuadro muy demandante. Entonces yo lo digo simplemente para que comprendamos al presidente. Está contra la pared, está con una serie de desafíos que son monumentales. Entonces, con esto yo sí puedo explicar por qué él reacciona de esa manera, porque quiere dedicarse a su país y quiere desarrollarlo y enfocarse en su prosperidad.